Guatevisión presenta. Nunca había visto que un presidente se le ocurra que la forma de brincarse la ley de compras y contrataciones para hacer carreteras. Miércoles 19 de julio, estas son las noticias. Diputados no logran consensos para ratificar estado de calamidad por las condiciones de las carreteras en el país. No tenemos suficiente equipo para poder iniciar trabajos de reparación. El ministro de Comunicaciones defiende el estado de calamidad para reparar 400 kilómetros de las carreteras dañadas. Y atención, porque por quedarse fuera del estado de calamidad, los transportistas de Quiché han anunciado un paro general de labores para mañana. Dueños de transporte pesado, no paguemos el impuesto hasta que el señor ministro nos dé el mantenimiento necesario de la red. Por mal estado de carreteras, diputados de Alianza Ciudadana presentan iniciativa para evitar pagar impuesto de circulación. El empresario Álvaro Mayorga se entrega ante la justicia por su implicación en el caso Construcción y Corrupción. En noticias del mundo, el gobierno venezolano advierte a Estados Unidos que realizará la Asamblea Constituyente pese a las amenazas de sanciones económicas que han dado. Desde hoy Uruguay permite la venta de marihuana en las farmacias de ese país. En noticias del deporte, Marquense afronta una serie de problemas económicos para poderse inscribir en el torneo de apertura. El australiano Michael Matthews se impone en el reinicio de la última semana del Tour de France. En el mundo del espectáculo, noticias en torno a Cristiano Ronaldo, y es que anuncia el embarazo de su actual pareja. Tema del día: no se ratifica en el Congreso el estado de calamidad que tanto reclaman los miembros del Ejecutivo. Vea usted estas imágenes. Cámaras de vigilancia graban la pelea entre transeúntes y el piloto de un taxi por el respeto a la franja de paso peatonal. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, buen día, bienvenidos a Viva la Mañana, miércoles 19 de julio, así amanece hoy nuestro país. Vero, buen día, bienvenida. Buen día, Ricardo, es un gusto poder estar ya listos compartiendo con todos ustedes y que nos sintonicen porque tenemos la información que necesitan. La información necesaria para empezar esta mañana de miércoles, mitad de la semana, listos para contarles, por ejemplo, las temperaturas, que es el común denominador de todos los días para arrancar Viva la Noticia. 16 grados es la temperatura que nos está afectando en la ciudad Guatemala, y recuerde que un nuevo frente frío puede ingresar mañana, lo que podría estar ocasionando junto a la onda tropical más lluvias en diferentes partes del territorio. Bueno, atención entonces, esto es lo que nos está indicando el pronóstico para este día. Así es, y lo tiene usted en pantalla. Ya más adelante ampliaremos la información climática. Arrancamos con el repaso informativo, ¿les parece? Antes de que salga de casa, usted tiene que enterarse de lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Esto tiene que ver nuevamente con la salud de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y al parecer la recomendación es que pueda permanecer más tiempo en el hospital. Y es que luego de realizar la diligencia sobre el estado de salud de la ex vicepresidenta, el juez Miguel Ángel Gálvez determinó que es prudente que la exfuncionaria permanezca por 48 horas más internada en un hospital privado. Gálvez verificaba la situación de salud de Valdetti al llegar al centro asistencial. La audiencia sobre este tema se realizó en la habitación donde se encuentra la ex vicemandataria acusada de casos de corrupción, ya que por recomendaciones del médico tratante no puede moverse hacia otro ambiente como el de la cárcel en el que ha estado los últimos meses.
El juzgador añadió que mañana será evaluada por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar si está apta y que pueda asistir a las audiencias de primera declaración del caso La Línea programada, sobre todo la que es el próximo lunes. Bueno, habrá que ver qué pasa entonces, será estrategia, habrá, bueno, realidad concreta justamente en lo que pasa con la salud de Roxana Valdetti, que desde que, bueno, fue detenida comenzó ya con trastornos de salud que viene llevando desde hace muchísimos meses por bacterias, por infecciones y bueno, por diversas cosas. Algunos detractores aseguran que se trata solo de estrategias para justamente distraer y para que no asista a esta audiencia de primera declaración, pero habrá que ver qué dicen las autoridades y qué dicen los médicos al respecto. El INASIF tiene la última palabra entonces, eso lo sabremos más adelante. 50 minutos pasan de las 5 de la mañana, más del caso Construcción y Corrupción, en el que el principal implicado involucrado en el tema es Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Y efectivamente, el empresario Álvaro Mayorga se entregó para responder por el caso Construcción y Corrupción orquestado por Sinibaldi, de acuerdo a la denuncia del Ministerio Público y la CICIG. El sindicado llegó al juzgado de mayor riesgo D, en donde conoció el motivo de su detención y además quedó en prisión provisional. Este caso de corrupción se deriva de 3 empresas relacionadas con Sinibaldi, entonces el ministro de Comunicaciones en el gobierno del extinto Partido Patriota, para simular servicios y facturar montos millonarios. Pero el dinero era producto de soborno de las constructoras. Estamos hablando de una gran cantidad de millones de quetzales que se habrían utilizado pagando sobornos para enriquecimiento del propio Sinibaldi. Y es que aparentemente Mayorga habría participado en los sobornos por 1.4 millones de quetzales cuando fue parte de la constructora Ingenieros MIT S.A. Le contamos que la empresa CONASA declaró en un comunicado que Mayorga no ocupa ningún cargo directivo ni es representante legal, pero le expresa su apoyo y solidaridad, así como a su gerente general Juan Luis Tejeda, quien también está detenido. Según el Ministerio Público, el dinero producto de estas coimas se lavaba en obras de arte, artículos de lujo, yates y en general la vida millonaria que se daban estos personajes. Vamos a ampliar este tema en un ratito nada más, por supuesto, pero hablamos de otro punto importante. Hoy discusión que se puede establecer en el Congreso de la República, no solo para elegir al nuevo responsable de la PDH, sino un tema tan importante como el estado de calamidad de las carreteras en el país. Los diputados improbaron la moción que buscaba que el Pleno entrara a conocer el estado de calamidad que fue decretado por el Ejecutivo, sí, para poder reparar el estado deplorable en el que se encuentran las carreteras de Guatemala. Es que el diputado Orlando Blanco de la bancada UNE presentó una moción privilegiada para que se alterara la agenda del día y así ratificar, rechazar o modificar la medida del gobierno. La moción obtuvo 69 votos a favor, 57 en contra. El secretario de la Comisión Permanente, Marco Pineda, no dio el tiempo suficiente para la votación, por lo que los diputados Álvaro Velázquez, Fernando Montenegro y Ninette Montenegro reclamaron la agilidad con la que se levantó esta votación. Los legisladores de la bancada CFCN Nación y UNE se retiraron del hemiciclo para romper el quórum al ver que no tenían los votos suficientes para aprobar el estado de calamidad, al igual que la bancada de la UNE. El diputado Oliverio García Rodas reconoció que las carreteras están pésimas y que realmente las condiciones son deplorables, pero dijo que no apoya el estado de calamidad porque esto viola la ley del orden público. Diputados de la oposición aseguraron que el gobierno del presidente Jimmy Morales pretende recibir un cheque en blanco. Se esperaría que hoy puedan conocer nuevamente esta moción, al igual que la elección del nuevo procurador de los derechos humanos, que se encuentra también detenida en el Congreso. Así quedaba el tablero entonces en el Congreso de la República, como usted lo estaba observando en pantalla, y por eso, con el hashtag VLN Ratificación, abrimos el espacio para que usted pueda pronunciarse a través de las redes sociales. Como todas las mañanas le planteamos una pregunta. ¿Cree que diputados deben ratificar el estado de calamidad por la situación de carreteras en el país? Las dos opciones, sí o no, y le repetimos nuestro hashtag VLN Ratificación. Bueno, usted conoce mejor que nadie cuál es el estado justamente de las carreteras guatemaltecas, así que ahí está la posibilidad de que usted a través de Twitter, a través de Facebook, pueda participar en esta importante encuesta. Antes de pasar a las noticias del mundo, dos temas importantes y atención para los que van a circular por el centro histórico esta mañana, porque sí, se ha anticipado una posible movilización que se va a dar en distintos puntos característicos cada vez que se dan este tipo de marchas en el centro histórico. Integrantes del pueblo Xinca anuncian una marcha pacífica para este día. El recorrido
Inicia frente a la Municipalidad Capitalina a las 9 de la mañana, se dirige hacia la Corte de Constitucionalidad y finaliza frente al Parque Central. ¿Qué pide la comunidad xinca? Exigen respeto a la identidad y su territorio por el tema minero que ha producido discordias entre pobladores y empresarios. Reiteramos, anuncian marcha en Centro Histórico. Los integrantes del pueblo xinca pues marcharán en este día. Continuamos con más información a esta hora de la mañana y debemos enfocarnos en lo que va a suceder esta jornada, específicamente en el Congreso de la República. Recordemos que para las 10 de la mañana se tiene programada una sesión especial con el fin de elegir al nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos para el periodo 2017-2022. Los parlamentarios deberán decidir entre los 3 candidatos propuestos por la Comisión de los Derechos Humanos. Hablamos de Augusto Jordán Rodas Andrade, Claudia María López David y Ricardo Efraín Alvarado Ortigosa. También se deberá proceder a elegir a los representantes del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas y la Junta Monetaria. Sin embargo, luego de la falta de consensos por la ratificación del estado de calamidad en cuanto a las carreteras de nuestro país, se esperaría que puedan llegar a consensos por el tema del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. 5:55, vamos al panorama mundial y vuelven otra vez el entrecruce de comentarios entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Ustedes sabían que el presidente Donald Trump hizo un severo llamado de atención al gobierno de Maduro para que, no siguiera con este plan de asamblea constituyente. Sin embargo, el gobierno de Venezuela advertía al presidente Donald Trump que avanzará con la elección de la asamblea constituyente pese a las amenazas de Washington de imponer sanciones económicas. Nada ni nadie podrá detenerla. La constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista, fue lo que afirmó el canciller de Venezuela, Samuel Moncada. El canciller acusó a la oposición venezolana de haber arrastrado al presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano. Moncada aseguraba que con sus amenazas Estados Unidos está cavando un foso en sus relaciones con Venezuela, pese a que ambos países no tienen embajadores desde el año 2010. Moncada afirmaba que el gobierno de Estados Unidos muestra sin pudor su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la oposición venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático, según él. ¿Qué destacamos? Que Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomará rápidas y fuertes medidas económicas si el gobierno de Maduro persiste en celebrar el 30 de julio la elección de los 545 asambleas constituyentes que la oposición considera un fraude para perpetuarse en el poder. Tensas relaciones entonces nuevamente entre Venezuela y Estados Unidos. Seguimos en Sudamérica. Arranca la venta libre en farmacias de marihuana y esto es un tema que obviamente ha generado muchas reacciones luego de toda la discusión que se daba en el Congreso uruguayo. Aunque el gobierno hizo el anuncio, la semana pasada no se ha dado información sobre cuáles serán los puntos de venta. Pero sí, hoy Uruguay comienza entonces a vender marihuana producida por el Estado desde este día. Solo se ha especificado que serán 16 las farmacias autorizadas para dar este servicio a todo el país, después de que las autoridades no lograran acuerdos con grandes cadenas que pudieran asegurar la distribución a todo el territorio. Bueno, le vamos a comentar que la droga se venderá en envases de 5 gramos y será producida por 2 compañías privadas, elegidas en un proceso de licitación pública. El costo de cada unidad será de $6.6, aproximadamente unos 45 quetzales, lo cual establece el precio del gramo en $1.30 según lo anunciado. Estamos hablando de un gramo de marihuana en alrededor de 8 quetzales. La salida del mercado de la marihuana producida bajo vigilancia y la fiscalización estatal es la última de las 3 etapas de la llamada Ley de Regulación de Cannabis en Uruguay, aprobada a finales del 2013. La norma fue presentada como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y habilita 3 mecanismos para acceder al cannabis de uso recreativo: el autocultivo en hogares también, la siembra cooperativa en clubes y la compra de marihuana estatal previo registro del consumidor. Esto dice la ley para la venta de marihuana en Uruguay. Aproximadamente 4.959 personas se inscribieron para la compra en farmacias, según el Instituto de Regulación y de Control de Cannabis en este país sudamericano. 2 minutos para las 6. ¿Qué pasa en las calles guatemaltecas? Rápido recorrido para ver, por ejemplo, qué pasa en el kilómetro 9 de carretera El Salvador. Ya tenemos algunas imágenes, además de nuestra pantalla ahí, que nos van a mostrar lo que pasa muy tempranito, donde el tráfico está tranquilo, fluyendo obviamente, pero bastante tranquilo, como podemos observar a esta hora de la mañana. Y la calzada Roosevelt también nos da un diagnóstico, una percepción
de cómo está el tráfico esta mañana. Y la vemos bastante descongestionada, tal y como usted lo tiene ahí en pantalla para, compararla con otros días. Ahí tiene usted la calle Martí, que también presenta bastante tránsito, pero en este momento sí tiene agilidad vehicular. Ya se habilita en un ratito el reversible en calle Martí. Atención entonces con esta marcha pacífica de los pueblos Xinca por la zona 1 capitalina. Y rematamos como siempre en el Boulevard Rafael Landívar. Está bastante descongestionada la vía en ese lugar, así que la puede utilizar sin ningún contratiempo. 5:59. A las calles inmediatamente antes de las 6, siempre nuestro enlace con Alberto Cardona para la noticia del día. La tenemos a continuación, ponga atención. Alberto Cardona, buen día, bienvenido a Viva la Noticia, la información. Ricardo, Vero, muy buenos días. Importante información. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han comentado que están incrementando los operativos para poder capturar en rutas a narcotraficantes que se dedican a traficar grandes cantidades de cocaína y también a traficar heroína, marihuana y también en vehículos con doble fondo, dinero, específicamente dólares. En las últimas horas pues se han capturado a hombres que se han dedicado a trasladar grandes cantidades de dólares en vehículos lujosos de doble fondo. Acá les presentamos la captura de un hombre de 30 años de edad que fue capturado y localizado por la unidad canina al momento que trasladaba grandes cantidades de dólares. La sección antinarcóticas capturó a un hombre por llevar gran cantidad de dólares ocultos en una camionetilla de color gris. Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad capturaron al piloto del carro identificado como Valentín Villatoro Tánchez, de 30 años de edad. El personal de la Policía Nacional Civil utilizó la unidad canina, donde alertó que en el interior del carro había dinero en un doble fondo. El dato que brindó la policía fue de $260,000. Según los expertos en drogas de la Policía Nacional Civil, el carro que fue incautado también tenía varios compartimientos secretos, donde se cree se escondía droga y más dólares. El decomiso de los dólares producto de la droga fue efectuado en el kilómetro 69, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. Bueno, la información de esta mañana entonces, siguiendo la crónica de lo que está pasando en las calles. ¿Y cómo está el panorama por allí, Alberto? Contanos. Bueno, Ricardo, para todos los pilotos tienen que tomar mucha precaución, ya que para esta mañana, como ustedes muy bien lo anunciaban en el set central, pues se está anunciando una manifestación pacífica por parte del pueblo Xinca que se estará reuniendo a partir de las 9 de la mañana frente a la municipalidad capitalina. Luego se estarían trasladando, enfilándose hacia el sector de la Corte de Constitucionalidad. Acá y pues las autoridades municipales tienen previsto que se esté registrando congestionamiento vehicular. Una segunda protesta también se está anunciando frente al Congreso de la República, donde pues esta mañana será un día histórico, como lo han anunciado pues algunos representantes de derechos humanos, ya que se estará eligiendo pues al nuevo representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Acá se está, como repito, anunciando una protesta por parte de algunas organizaciones sociales. Serían dos manifestaciones que se estarían realizando frente a en los alrededores del centro histórico, y esto estaría generando tráfico vehicular. En el sector de la zona 11, donde nos encontramos ubicados, pues ustedes observan que el tráfico está fluyendo con normalidad. Se encuentran presentes, según el dato que nos acaban de brindar las autoridades municipales, por lo menos unos 20 a 25 agentes de PMT, quienes se encuentran en puntos estratégicos para evitar que en su mayoría pilotos de camionetas de distintas rutas pues realicen cualquier tipo de congestionamiento vehicular al momento que van peleando pasaje. Esto ya ha quedado estipulado por parte de las autoridades municipales, que todo aquel piloto de bus extraurbano y urbano que esté generando congestionamiento vehicular al momento de pelear pasaje, pues tiene que ser multado por las autoridades ediles. En el sector de la zona 6 se reporta por parte de bomberos voluntarios. En los últimos minutos se ha registrado un accidente vial, lo que está generando ya que se estén movilizando pues algunas autopatrullas y también una ambulancia para poder trasladar a una persona que ha resultado
con problemas en su pierna izquierda. Es el dato que nos están brindando los paramédicos de Bomberos Voluntarios. Con esta información, imágenes de Salvador López, pues yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto Cardona de las calles. Actualización de lo que pasa esta mañana. Tenemos que dar vuelta de página y seguir hablando de la situación climática, lo que va a suceder en las próximas horas en el territorio nacional. 16 grados la temperatura actual. Vemos qué pasa el resto de este miércoles 19 de julio con Lorraine Quinto. Buenos días, Lorraine, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Hola, compañeros. Lorraine, buen día. Sí, amanecemos con 16 grados centígrados, una sensación térmica que oscila entre los 14 y 15 grados. Amanece un poquito más frío para el resto de la jornada, con lloviznas dispersas en algunas regiones de la ciudad capital específicamente. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia vuelven a disminuir a un 20%, sin embargo, en el suroccidente y sur de Guatemala, específicamente en la Boca Costa, las lluvias podrían permanecer. La onda tropical que afectaba el territorio guatemalteco para hoy aparentemente empieza a disminuir. Sin embargo, para el día de mañana podríamos tener el ingreso de una nueva onda tropical llamada DOM y un sistema de baja presión que podría estar afectando directamente el territorio guatemalteco. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 40 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Seguimos este recorrido de información para conocer más y precisamente es la fase lunar. Para hoy tenemos una luna menguante con una iluminación del 24.84% y la recomendación del día, compañeros, que es también para la región central y el suroccidente del país, específicamente en el área volcánica, para que las personas tengan cuidado. Es mejor si no planean alguna actividad para escalar el volcán y tienen precaución para las personas que viven aledañas a estos volcanes por posibles lahares o algunos derrumbes que se pudieran dar. Gracias, Lorraine. La información esta mañana, ya ampliamos el clima, por supuesto, y las portadas internacionales que ocupan lugar destacado esta mañana. Vamos en primer lugar con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Bueno, rige norma temporal de consultas comunitarias. Este es el primer bloque que tenemos en las noticias esta mañana en la portada de Prensa Libre. Además, en otros temas importantes, esto dice la información. Se atasca sesión sobre calamidad y ni rastro, dice, a 15 días del motín de gaviotas. La Secretaría de Bienestar Social revela la fuga de 3 internos. Rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre. Hay varias noticias que debemos analizar y nos encontramos esta en la primera plana. Periodistas de Prensa Libre reciben el premio JUUN. El Museo Popol Vuh entregó ayer un reconocimiento a comunicadores de este medio por el trabajo informativo, específicamente sobre Caminal Juyú. Dos noticias más en duda: el apoyo a la calamidad, de lo que estábamos viendo, por supuesto, lo que había ocurrido en el Congreso de la República en relación a este estado que da el gobierno, y en otros puntos envían a Mayorga a prisión por el caso construcción y corrupción. Más noticias que debemos compartir con todos ustedes de lo que está sucediendo en Guatemala, temas de actualidad y por qué no hablar de esta guía que provee aval legal a las consultas. El gobierno crea mecanismos para consultas comunitarias y el Congreso tiene un año para crear esta ley definitiva. Los titulares a esta hora de la mañana. Lo que ocurre en el mundo también es noticia, por supuesto, y hay portadas que debemos destacar. Le damos los buenos días a Crista García, que ya está con nosotros para informarnos sobre el tema. Crista, buenos días. Crista, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, compañeros, buenos días para ustedes. Cinturita de semana y bueno, amaneciendo también con un poquito de lluvia, pero todo muy bien. Adelante con la información. Vamos de inmediato con las portadas del mundo, por supuesto, y hay que destacar la primera, que será entonces el país de Uruguay. En su pantalla hablamos de 16 farmacias de 11 departamentos en donde se vende marihuana. El plan oficial dice que arranca con los escasos puntos de acceso en Montevideo y apenas son 4 donde pues ya se puede vender. Además destacan también los químicos que desafían la sanción de la ACE y Uruguay, que habla de insistir en acercarse a China. Nos vamos ahora a Venezuela. ¿Qué dice el periódico de esta mañana? Últimas Noticias de Caracas habla de ese país, de Venezuela, no come presión de Estados Unidos, y Moncada, que anunciaba que se hará una revisión profunda de las relaciones. El presidente Maduro activaba el Consejo de Defensa ante las amenazas de Trump y la constituyente ya va, es lo que asegura entonces el mandatario. Y entre otras portadas hablan de luchar por las medallas. Allí vea la delegación venezolana de los atletas que están en búsqueda de varios reconocimientos. Una portada más y es la portada de México, el Universal, esta mañana con titulares:
Se arrancan sistemas de control a la corrupción. Hablan de las funciones pese a las resistencias y las omisiones que incumplen las entidades con armonización de sus leyes. El Banxico emprende la estrategia antirregalos y también otros titulares sobre la cárcel de ensueño para Duarte. Sin sobrepoblación y pocos custodios, es lo que dice, le suspenden 2 órdenes de aprehensión. Vamos a estar dando un recorrido completo por Noticias del Mundo, pero estos son los titulares de los periódicos esta mañana. Buenos días. Arrancamos rápidamente con la información, específicamente con este estado de calamidad. Bueno, efectivamente, esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Lo hemos platicado recientemente, sabemos la urgencia y la necesidad justamente que se da en este espacio para poder discutir una realidad presentada por las autoridades del Ministerio de Comunicación, específicamente cuando han hablado de la necesidad de entrarle de lleno al tema de las carreteras. Sin embargo, en el Congreso de la República no hay consenso al respecto, hay varios puntos que están en discusión. Ayer, en plena sesión, eran los diputados quienes daban diversos argumentos para, dejar en claro por qué están a favor o en contra de esta postura. A pesar que varios diputados manifestaron estar en contra del estado de calamidad, este no fue conocido en el Pleno porque no se lograron los votos para modificar el orden del día. Los congresistas argumentaron que con el estado, el Ejecutivo no logrará reparar las carreteras y que solo servirá para realizar compras por excepción. Nunca había visto que un presidente se le ocurra que la forma de brincarse la ley de compras y contrataciones para hacer carreteras, para que funcione el Ministerio de Comunicaciones. Y me parece impresionante que después de la corrupción que fue destapada el día viernes, se tome esta decisión para dar posibilidades a seguir pagando y a comprar de otra manera lo que no se ha hecho. Pero pretender que en 30 días se vaya a solucionar los 5.000 kilómetros de carretera que están totalmente destruidos y que las carreteras que están en litigio no pueden ser tocadas, no me toca más que estar en contra. Y le quiero recordar que fue en el gobierno de la UNE en donde se empezó a negociar el préstamo de Odebrecht, que hoy está denunciado y que esa bancada lo apoyó y que hoy tiene grandes señalamientos de corrupción. Los diputados podrían conocer el estado de calamidad y votarlo, aunque el oficialismo busca estrategias para evitar perderlo ante el masivo rechazo de la medida. Estamos hablando del rechazo que se da en el Congreso de la República, algunas opiniones de distintos sectores, pero hay que dejar muy clara la posición del Poder Ejecutivo en relación al tema de las carreteras. Claro, que fueron quienes sugirieron entonces este estado de calamidad. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones ha indicado que defiende obviamente este estado de calamidad para actuar sobre 400 kilómetros de las carreteras dañadas en nuestro país. Por su parte, analistas en temas sociales cuestionan algunos alcances que marcan el acuerdo de calamidad que se pretende aplicar por parte del Ejecutivo. El Ministerio de Comunicaciones ve indispensable un estado de calamidad para recuperar cerca de 400 kilómetros de carreteras dañadas principalmente en las rutas centroamericanas. No tenemos suficiente equipo para poder iniciar trabajos de reparación. Y si contrato empresas, el problema que tengo es la Contraloría. Entonces tengo que hacerlo por administración. Según el acuerdo gubernativo, el Ministerio de Comunicaciones podrá darle mantenimiento a la red vial o hacer nuevas contrataciones sin los procedimientos de cotización ni licitación, además de revisar los actuales contratos. Y ahí es donde tenemos ciertas dudas y temor de que casos de corrupción que actualmente están en tribunales o que vayan en proceso, como Odebrecht, por ejemplo, al cambiar esos contratos por ampliaciones, por reducciones, por órdenes de cambio, pudiera limitar el alcance de la persecución penal, administrativa y civil contra estos contratistas del Estado. Acción Ciudadana ve falta de planificación del gobierno al tomar acciones sobre las carreteras y hablar de nuevos modelos de contratación 18 meses después. ¿O qué capacidad va a tener el Estado, aunque utilicen al cuerpo de ingenieros del Ejército, para hacer operaciones de bacheo en un mes? Es decir, nosotros queremos de que si el Congreso aprueba el estado de calamidad por un mes, seguramente va a pasar lo que pasó en otros gobiernos, que se prorrogaban hasta por 8 o más meses. Y eso sí nos pone en una situación de demasiada libertad para hacer compras discrecionales. Estamos a disposición a que nos fiscalicen, todo va a estar en el portal de Caminos, que es la institución a la cual queremos fortalecer.
Bueno, en instantes vamos a seguir hablando del pésimo estado de muchísimas carreteras, algunas que están mucho más delicadas, son mucho más propensas justamente a que ocurran accidentes, pero antes de seguir con eso nos vamos a las calles. Tenemos ya a nuestro compañero Julio de León que se encuentra listo para, comentarnos qué es lo que está sucediendo en puntos específicos. Julio, buenos días. Viva la noticia, Julio, ¿dónde estás ubicado? Muy buenos días, viva la noticia. Y sí, efectivamente, Ricardo, las condiciones de muchas carreteras, la verdad es que están deplorables y de hecho, algunas de las alertas que tenemos que dar esta mañana tienen que ver con las condiciones de algunas de ellas y una alerta muy, que hay que tomar mucho en cuenta a esta hora de la mañana, estamos por decírsela, pero antes, por favor, tome nota, saliendo del Boulevard San Cristóbal hacia el sector de las Charcas, un vehículo queda volcado y esto sucede a horas de la madrugada, fue ya removido de parte de las autoridades del Cuerpo de Bomberos Municipales y también de la Policía Municipal de Tránsito a esta hora de la mañana. Mucha precaución porque sí, la visibilidad está un poco difícil en estos sectores todavía debido a la neblina. Luego tenemos información de otro vehículo que volcó en la ruta interamericana, kilómetro 41.5, esto sería inmediaciones del sector de Zumpango, en donde, ya los heridos fueron trasladados a emergencia del hospital y también la unidad fue atendida de parte de los bomberos y también de las autoridades de la Policía Municipal. En este caso, más bien hablamos de Provial, de las unidades de Provial atendiendo esta emergencia. Les mencionaba el estado de las carreteras precisamente por estas imágenes que tenemos ahora, que nos vienen a horas de la madrugada y tienen que ver con la ruta del kilómetro 188 en el camino entre Retaluleu y Quetzaltenango. Ustedes ven un hundimiento en donde la carretera está a esta hora de la mañana totalmente bloqueada y es debido a la seguridad de las personas que transitan en ese sector. Mucha precaución porque este hundimiento vemos que se come parte de la carretera y que del resto se ha ido en un derrumbe que la verdad es bastante peligroso. Afortunadamente ninguna persona quedó herida, ningún accidente se provocó a raíz de este hundimiento a horas de la noche, porque eso fue el momento en el que sucedió la mayor parte del hundimiento, pero sí tómelo usted muy en cuenta. Le repito, kilómetro 188 yendo desde el sector de Retaluleu hacia Quetzaltenango, una carretera precisamente más que está dañada y que el paso está por el momento bloqueado según informan autoridades de Provial. Luego tenemos que reportarle en dirección hacia el desnivel, ya aquí en el centro de la ciudad capital, hacia el desnivel de Tecunumán, dirigiéndose del Obelisco hacia el Boulevard Liberación. Hay una larga cola de vehículos y tiene que ver con un hecho de tránsito que también se dio a inmediaciones de este mismo sector. Le repito, zona 13, el desnivel de Tecunumán. Ahora, como ustedes pueden ver, la movilidad de las carreteras, o principalmente esta parte que es la calzada Roosevelt, se encuentra bastante lenta y es porque ya estamos ahora, a una hora pico, en realidad ya son las 6:15 de la mañana y este sector se encuentra así, al igual que la salida del puente El Caminero hacia la calzada San Juan en dirección al Trébol, también la parte en la que se encuentra con la calzada Mateo Flores y la calzada San Juan. Si nos movemos a carretera El Salvador, a la altura del kilómetro 7, ya hay una cola de vehículos que hay que tomar en cuenta en dirección hacia el Trébol de Vistahermosa, pero la afluencia vehicular empieza a verse desde el kilómetro 21 y también a partir del kilómetro 16 en carretera El Salvador, una cola de vehículos y principalmente deriva del carril auxiliar de sentido contrario que se ha habilitado ya desde horas de la madrugada. Serían de los puntos a tomar más en cuenta a esta hora de la mañana, así que por favor, mucha precaución, principalmente si estos forman parte de su ruta. Con esta información vamos de vuelta al estudio, por supuesto que seguiremos ampliando más desde las calles más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio, por esta información. Más adelante seguiremos contigo repasando lo que sucede en Guatemala. Mientras tanto, tenemos más noticias. Y tú muy bien lo decías, Ricardo, el pésimo estado en el que se encuentran las diferentes carreteras en el territorio nacional. La mayor parte, por ejemplo, la ruta hacia El Salvador, desde el ingreso de nuestro país por San Cristóbal, la frontera a Tezcatempa, Jutiapa y muchos otros lugares. Acá el transitar de los vehículos y peatones es completamente lento y no podemos dejar de mencionar la destrucción del asfalto, que es evidente, tal y como lo muestra la siguiente nota. Este es el ingreso a nuestro país y a pocos metros de la aduana en San Cristóbal Frontera se comienza a ver lo tormentoso que será el viaje hacia la capital o hacia otros departamentos. Definitivamente tenemos alrededor de 4 o 5 gobiernos centrales que no nos han apoyado en las carreteras y de esa cuenta es que se ha venido deteriorando de tal manera que en este momento no se pueden transitar. Es un caos y es un total abandono de nuestras carreteras. A lo largo de la ruta se puede ver a vecinos del sector haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno.
Pues nosotros aquí los baches que están más hondos, más que todo, ¿verdad? Porque ¿cuál es la parte más dañada? Sí, la parte más dañada es aquí del trayecto agarrando de San Cristóbal Frontera, la playa y aquí Trapiche, todas esas aldeas que están así de una vez dañadas, que no se puede transitar. Mientras tanto, las autoridades jutiapanecas han indicado que se hace todo lo posible porque el Ministerio de Comunicaciones haga su trabajo. Quiero manifestarle de que nosotros hemos hecho todo lo posible para que se tome en cuenta el recapeo de la carretera. Un tramo de más de 40 kilómetros desde la frontera hasta el municipio de El Progreso representa un serio peligro para quienes transitan por la ruta interamericana. Bueno, atención entonces, porque sí, es muy complejo el tema y a raíz de esto, pues surgen reacciones de personas que dicen nosotros también queremos estar y queremos ver respuestas rápidas en el estado de las carreteras. Y es que tenemos que recordar que uno de los lugares más afectados es el occidente del país, específicamente el departamento de Quiché. Bueno, y los más afectados, obviamente, porque pasan todos los días allí, son los que representan al sector del transporte y la gremial de transportistas, justamente desde Quiché, han anunciado que van a realizar un paro general de labores del transporte y esto será mañana. ¿Por qué? Porque se suman a esta protesta a que el estado de calamidad que pretende el gobierno se ratifique por el Congreso de la República, pero deja fuera a este departamento y por eso ellos corren el riesgo de que no exista atención que realmente consideran necesaria para las carreteras de ese lugar. Los transportistas anunciaron que desde las 6 de la mañana del próximo jueves concentrarán los buses en el centro de Santa Cruz del Quiché. Dijeron que el presidente ya les mintió una vez, anunciando que iniciaría los trabajos de construcción de las carreteras y no lo hizo. Ahora deja al departamento fuera del beneficio del estado de calamidad en las carreteras decretada por él. El día de hoy pues estamos convocando a todas nuestras bases, a todo el equipo, para hacer un paro a nivel departamental este jueves a las 6:30 de la mañana para ver que estos proyectos que dejaron abandonados los empiecen a trabajar. Señalaron que el estado de calamidad solo cubrirá las carreteras centroamericanas y las departamentales y municipales quedan fuera. Amenazaron con tomar medidas más fuertes de presión si no se inician los trabajos de construcción de las carreteras en Quiché. Pero ahí no están hablando de carreteras rurales, municipales ni departamentales, y prácticamente nosotros como Quiché no entramos en ello. Pues. No vamos a tomar, miren, empezamos ya a tomar medidas más fuertes, pues aquí ya hay comentarios, tenemos presión de que se tomen edificios estatales, de que se boicoteen carreteras, porque ya el pueblo no aguanta. Pues. Bueno, atención entonces, posibilidad de paro concreto, como lo estamos viendo ahí en pantalla, un anuncio que se puede llegar a dar en las próximas horas, si efectivamente se confirma lo que, bueno, están planteando los transportistas. Bueno, ¿verdad? Importante mencionar las diferentes acciones que se están teniendo en los organismos del Estado. Por ejemplo, el organismo legislativo con el diputado Marvin Orellana del partido Alianza Ciudadana presentó una iniciativa de ley. La misma busca que sea aprobada de urgencia nacional para que los guatemaltecos no paguen el famoso impuesto de circulación. La iniciativa se debe, bueno, obviamente al mal estado de la red vial en Guatemala. Según el diputado Marvin Orellana, la iniciativa de ley suspendería el pago del impuesto de circulación como rechazo a las condiciones en las que se encuentran las carreteras del país. La iniciativa del no pago al impuesto de tarjeta, del impuesto de circulación, creemos que es como una protesta del pueblo y de nosotros los representantes del pueblo ante la mala situación de la red vial del país. El congresista invitó a los contribuyentes a no pagar el impuesto y aseguró que las autoridades deben mejorar la red vial con otros recursos. No, ni lo voy a pagar, va a ser, si no me apoyan los 105 votos que necesito de diputados, yo voy a ser el primero en no pagarlo y voy a invitar pacíficamente que a través de esta protesta todos los dueños de automóviles, todos los dueños de transporte pesado, todos los dueños de algún medio de transporte, no paguemos el impuesto hasta que el señor ministro nos dé el mantenimiento necesario de la red vial. Bueno, parte de la información que tenemos esta mañana, cambiamos el ángulo de la noticia. Sí, tenemos que hablar de esta pista de aterrizaje que ha sido recuperada. Bueno, escuchemos, por favor, porque las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil dan a conocer que van a continuar con el contrato para poder recuperar la pista de aterrizaje. Y es que cabe señalar que los trabajos están adjudicados a una de las empresas que están señaladas en el caso de corrupción, construcción
y obviamente esto sumaría un elemento importante para esta tarea que se está realizando para la recuperación de esta pista. La Dirección General de Aeronáutica Civil no interrumpirá el proyecto de recapeo de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, adjudicado a la empresa Asfaltos de Guatemala, señalada en el caso Corrupción y Construcción. Nosotros no podemos detenernos por casos de corrupción de otros gobiernos. Nosotros somos un gobierno responsable, somos una dirección de aviación civil enfocada en cambiarle la cara a la dirección de aviación. El que tenga que resolver sus problemas legales ante las distintas instituciones jurisdiccionales los tendrá que resolver de manera personal, pero las instituciones del Estado no tienen por qué verse afectadas por actuares de distintas personas. Según el Ministerio de Comunicaciones, hay 23 contratos de obra gris con empresas señaladas por pagar coimas a cambio de recibir contratos durante la administración de Alejandro Sinibaldi. Creo que de esto se pueden salvar 4 a 6. Los 3 de Covial no hemos firmado contrato. Bueno, atención entonces, esto es lo que pasa con la pista de aterrizaje. Pero ¿qué vamos a mostrar ahora? Lo que está ocurriendo con las cámaras en distintos lugares para ver la actualización del tránsito. Ya llega Dalia Santos, por supuesto, para darnos también el reporte. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Carretera El Salvador, Vero? Ahí lo tiene usted específicamente en pantalla. El Boulevard Rafael Landívar es el que estamos viendo a esta hora de la mañana para que ustedes, conozcan lo que sucede en diferentes puntos de la ciudad. 6:25 minutos, otro punto. Estamos hablando de la calzada Roosevelt, del ingreso a la ciudad de Guatemala, bastante complicado, es bastante característico. Además, la calle Martí también la tiene usted en pantalla. Efectivamente, ¿qué pasa en este lugar? Para terminar, ya a punto de habilitarse el reversible que empiece a funcionar en el Boulevard Rafael Landívar, donde ya vemos el reversible funcionando y el tránsito en bastante movimiento. 6:25 minutos, tenemos que continuar con más información y como siempre compartir con todos ustedes estas noticias o videos que se viralizan y que nos asombran. Bueno, atención con esto entonces, dicen para que respete. Así era como se titulaba esta información, estas imágenes que compartimos con ustedes cuando pasan 26 minutos de las 7 de la mañana. Las cámaras de vigilancia grabaron a un hombre que pretendía hacer que se respetaran las sendas peatonales. Sin embargo, un pasajero de un taxi se bajó enfurecido, golpeó a los peatones, así como usted está a punto de ver en la pantalla, hasta que apareció en escena un fortachón que llegó a defender a las víctimas. Pero miren la trifulca que se arma en una discusión, obviamente, generada por esta intención de hacer respetar la senda, que obviamente aquí en Guatemala nadie respeta. Y que recordemos, a partir de esta semana ya serán sancionados los vehículos. En Antigua, sobre todo, se ponen en muchos otros lugares, pero Antigua este fin de semana, esa cuestión de abuso de algunos de los que van en el volante, ¿verdad? Y que parece que lo hicieran a propósito, como negando el paso a los peatones. Pero esto es lo que se generó justamente con este video y se armó. Bueno, gracias a Dios no era una avenida muy transitada en ese momento, pero sí se genera esta trifulca. Bueno, esto sucedía en Rusia, específicamente en Kaliningrado, para que usted, conozca lo que sucede en diferentes partes del mundo también. Momento de la pausa, ya volvemos con más información. El primer corte de Viva la Noticia, hay mucho más. Cuando regresemos, el dirigente campesino Bernardo Caal se presenta ante la justicia por señalamientos en su contra. Pese a amenazas de Estados Unidos, el gobierno continúa con la idea de realizar una asamblea constituyente. Los detalles de este nuevo conflicto. Más información que compartimos con ustedes. Vea usted esta broma de mal gusto. Mientras trabajaba con su amigo, un hombre decidió, gastar una broma que dicen resultó de infarto. Véala cuando regresemos.